Mi día dio un giro brusco y desconcertante cuando mi hija, que había salido temprano emocionada para su excursión, regresó a casa en lágrimas mucho antes de lo esperado. Se suponía que estaría en el parque de diversiones con sus compañeros de clase, así que verla volver tan pronto, visiblemente alterada, me dejó tanto confundida como preocupada. Le pregunté suavemente qué había pasado y cómo había regresado tan rápido. Entre sollozos, me explicó que la habían mandado a casa en un auto conducido nada menos que por su padre, mi esposo. La revelación me dejó atónita, lo que me impulsó a llamarlo inmediatamente, desesperada por una explicación. Pero antes de que pudiera obtener alguna respuesta, la llamada se cortó abruptamente, lo que solo aumentó mi frustración y confusión. Mientras buscaba pistas en su mochila, encontré su lunch, cuidadosamente empacado esa mañana, completamente arruinado, y su botella de agua vacía. Bárbara aseguró que su padre había sido quien causó el desorden. Eso fue suficiente para que actuara. Necesitaba enfrentarme a Isen en persona, así que decidí ir a su oficina. No podía ignorar la angustia que Bárbara había experimentado. Nuestra familia está formada por mí, Susan, una mamá que se queda en casa en mis años 30, mi esposo más joven, Isen, y mi hija de 8 años, Bárbara, de un matrimonio anterior. Perdí a mi primer esposo en un trágico accidente de auto, y aunque mi madre me había instado a volver a casarme, dudé hasta que conocí a Isen en el trabajo. Al principio, era reacia a involucrarme con alguien de nuevo, pero la calidez y comprensión de Isen poco a poco me conquistaron. Aceptó mi pasado, adoptó a Bárbara como suya y me apoyó durante el periodo más difícil de mi vida. Ese apoyo sentó las bases para un nuevo comienzo y, eventualmente, una nueva dinámica familiar. Pero este incidente reciente desató viejas dudas y nuevas complejidades, destacando las dificultades de mezclar familias y la necesidad crucial de una comunicación abierta y honesta. Había luchado con la decisión de seguir adelante con Isen, sin saber si era la elección correcta para mí y para Bárbara, pero su paciencia y sinceridad finalmente me convencieron de arriesgarme con él. Propuse una reunión entre Isen y Bárbara, esperando que nos ayudara a evaluar si realmente podíamos ser una familia. Su primera interacción fue inesperadamente fluida. Después de pasar un fin de semana juntos, me emocionó ver que formaban una conexión genuina, como la de un padre y una hija. Esto me dio la seguridad que necesitaba, y acepté la confesión de amor de Isen. 8 meses después, nos casamos, llenos de esperanza por nuestro futuro. El matrimonio, sin embargo, trajo consigo su propio conjunto de desafíos imprevistos. Isen sugirió que me quedara en casa a tiempo completo, una propuesta que me sorprendió. Él creía que sería mejor para Bárbara, especialmente con el inicio de la primaria. A regañadientes, acepté, a pesar de mis reservas iniciales y de que me gustaba trabajar. Esperaba que ayudara a aliviar la tensión entre nosotros, pero con el tiempo, la tensión en nuestra relación creció. Un día, dejé a Bárbara con Isen por primera vez desde que nos casamos para ir al salón de belleza. Cuando regresé y encontré la casa en silencio y a Bárbara dormida, pero sin Isen por ningún lado, mi preocupación creció. Sus excusas posteriores no ayudaron, especialmente cuando regresó oliendo a un perfume floral sospechoso. La creciente distancia entre nosotros solo profundizó mi inquietud. Isen comenzó a evitar pasar tiempo con Bárbara y conmigo, lo que causó angustia en ambas. Aunque Bárbara era pequeña, podía percibir el cambio y a menudo trataba de consolarme, ofreciéndome una sonrisa que se convirtió en mi único refugio en un momento de creciente duda. Sentía que estábamos cayendo en una espiral de incertidumbre, y la fractura en nuestra relación parecía crecer cada día más. Una noche, me desperté y no encontré a Isen a mi lado. Me levanté a tomar agua, pero entonces escuché su voz. Estaba al teléfono, y lo que escuché me sorprendió. Sus palabras fueron crueles, expresando arrepentimiento por haberse casado conmigo, diciendo que solo lo había hecho porque me veía bien para mi edad y que estaba frustrado por el hecho de que tuviera una hija. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Siempre había sentido una cierta distancia entre Isen y Bárbara, pero nunca imaginé que fuera tan profunda, o que sus sentimientos pudieran ser tan crueles. Mientras escuchaba sus amargas quejas, mi corazón se hundió. La conversación se oscureció cuando habló sobre la necesidad de afirmar su control, con palabras llenas de desdén tanto hacia Bárbara como hacia mí. El descarado irrespeto que mostró en ese momento transformó mi shock en una ira ardiente. Pensé en confrontarlo de inmediato, pero en lugar de eso, opté por un enfoque más silencioso. Silenciosamente, saqué mi teléfono y comencé a grabar su conversación, capturando cada palabra burlona, cada pedazo de evidencia de su traición. Una vez que estuve segura de tener suficiente para confrontarlo después, me escabullí hacia nuestro dormitorio, pretendiendo haberme despertado justo cuando él regresó, pero esa noche, el sueño no vino.
no solo por las duras palabras de Isen, sino por la constante tensión con su madre. Siempre me había visto como la mujer que le quitó a su hijo, y había sido abiertamente crítica de nuestra decisión de no vivir con ella, a pesar de sus constantes presiones e intentos de controlar nuestras vidas. Afortunadamente, mi suegro había sido más comprensivo, apoyando nuestra elección de vivir independientemente como nuestra propia familia de 4. Ahora, con esta nueva revelación sobre Isen, junto con la presión implacable de su madre, me encontraba cuestionándolo todo. El amor y la esperanza que una vez nos unieron ahora estaban empañados por la traición, los malentendidos y la influencia tóxica de fuerzas externas. Mientras yacía despierta esa noche, contemplando qué hacer a continuación, me quedó claro que los desafíos por delante no solo se trataban de confrontar a Isen, sino de proteger a Bárbara y salvaguardar la felicidad que alguna vez tuvimos frente a toda la adversidad. El calor y la esperanza que solían llenar nuestra casa ahora se sentían como un recuerdo lejano, y los eventos que se estaban desarrollando frente a mí no se parecían en nada a lo que había esperado. Todo comenzó cuando Bárbara llegó a casa de la escuela, con los ojos brillando de emoción mientras me entregaba un aviso para una próxima excursión. Es a un parque de diversiones en el estado vecino, dijo, apenas conteniendo su alegría. Por un breve momento, nuestra casa se llenó de una sensación de felicidad que había estado ausente durante algún tiempo. Compartimos el entusiasmo de Bárbara, disfrutando de la rara paz. Más tarde esa noche, Isen se unió a nosotros, mostrando un interés genuino por la excursión y preguntándole a Bárbara sobre sus planes. Fue un cambio bienvenido, un momento de normalidad en medio de la tensión que se había estado acumulando. Lo que no sabía era que Isen tenía intenciones secretas sobre el viaje, intenciones que pronto nos sacudirían hasta lo más profundo. Las noches tarde de Isen se habían vuelto algo habitual, y parecía inusualmente alegre. Cuando llegaba a casa, desestimaba mis preocupaciones con respuestas vagas. Noté el familiar aroma de jabón corporal en él nuevamente, pero decidí ignorarlo, diciéndome a mí misma que no era nada. Mi atención volvió a Bárbara, asegurándome de que estuviera emocionada y lista para el viaje. La noche antes de su excursión, Isen anunció que saldría temprano al trabajo al día siguiente, lo cual me pareció extraño, pero no lo reflexioné demasiado. Mi atención rápidamente regresó a Bárbara, asegurándome de que estuviera preparada para el gran día que tenía por delante. Sin embargo, solo 4 horas después de que Bárbara se hubiera ido de excursión, me sorprendió el sonido de la puerta abriéndose. Para mi asombro, allí estaba Bárbara, con lágrimas corriendo por su rostro. La alegría que llevaba esa mañana ahora se había convertido en angustia. No quiero ir, sollozó, dejándome completamente confundida. ¿Cómo pudo haber regresado tan rápido? ¿Y por qué estaba tan alterada? Entre sus lágrimas, Bárbara explicó que la habían mandado a casa en un coche, dejándola justo frente a nuestra casa. Para mi asombro, el conductor era Isen. Inmediatamente llamé a Isen, desesperada por una explicación, pero la llamada se cortó abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. La calma que brevemente habíamos disfrutado desapareció, y me vi obligada a reconsiderarlo todo sobre nuestra familia y las intenciones de Isen. La ira y la frustración burbujearon dentro de mí, y me dirigí a Bárbara en busca de respuestas. «Revisa mi mochila», dijo ella, con la voz temblorosa, dejando a Bárbara al cuidado de una amiga de confianza. Me dirigí a la oficina de Isen, con el corazón acelerado por una mezcla de ira y determinación. En el camino, sonó mi teléfono. Era la escuela de Bárbara. La maestra, claramente preocupada, me preguntó por qué Bárbara había regresado a casa tan repentinamente. Insinuó que había escuchado que un hombre, presumiblemente Isen, había acortado su tan esperada excursión. Mi estómago se retorció mientras el peso completo de lo que Isen podría haber hecho se instalaba sobre mí, con el eco de su conversación telefónica anterior resonando en mi mente. Cuando llegué a la oficina de Isen, me recibió un rostro familiar de mis días como temporera, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. No estaba allí para pleasanterías, estaba allí para confrontar a Isen. A pesar del dolor y la incertidumbre que giraban dentro de mí, no podía echarme atrás. Me dirigí a su oficina, y sin vacilar, irrumpí en ella, rompiendo el silencio del día laboral con el caos de nuestra agitación personal. Isen, sorprendido, intentó desestimarme, pero no lo dejé. Dejé claro que no me iría hasta que enfrentáramos esto, sin importar lo incómodo o vergonzoso que fuera. Su intento de despedirme solo hizo que mi determinación fuera más fuerte. Estaba dispuesta a hacer públicos sus actos, incluso frente a sus colegas, si era necesario. A medida que la tensión en la sala aumentaba, mi antiguo jefe, al percatarse de la confrontación, intervino y ofreció mediar. Aproveché la oportunidad, usándola como una chance para cuestionar directamente a Isen.
¿Por qué mandaste a Bárbara a casa? Le exigí, presionándolo para que explicara la inconsistencia de sus acciones y la angustia que había causado. Isen tartamudeó, tratando de pintar su intervención como un acto de preocupación, pero no lo creí. Yo había visto la verdad con mis propios ojos, y tenía pruebas. Con la grabación de su conversación anterior todavía fresca en mi mente, dejé claro que no iba a permitir que continuara engañándome. La oficina se había convertido en el escenario perfecto para exponer sus mentiras. Podía sentir el peso del momento, la verdad a punto de desplomarse, frente a todos, sin más espacio para excusas. Estaba lista para revelar la traición de Isen. La situación había llegado a un punto crítico, la verdad a punto de ser revelada, por el bien de Bárbara, y por el mío. No iba a permitir que Isen escapara de esto. Con una mezcla de anticipación y determinación, tomé la decisión de reproducir la grabación. Mientras la grabación sonaba, la fachada de Isen permaneció intacta, pero el shock y la incredulidad de sus colegas eran palpables. Sus palabras, crueles, despectivas y sin remordimientos, llenaron la sala, y la verdad de su traición flotó en el aire. Isen intentó rápidamente desviar la atención, alegando que solo estaba discutiendo un problema de un amigo, pero su débil explicación se desmoronó cuando le señalé que Bárbara ni siquiera formaba parte de la conversación. Ya no había espacio para que se escondiera. Su defensa se vino abajo, y la realidad de sus acciones lo envolvió, transformando su actitud de confianza a defensiva. En un último esfuerzo, Isen intentó echarle la culpa a su madre, alegando que simplemente estaba siguiendo sus instrucciones. Aunque la revelación sobre la participación de su madre me sorprendió, no hizo nada para eximir a Isen de su responsabilidad. Sus acciones fueron suyas, y ningún intento de desviar la culpa cambiaría eso. Viendo la tensión crecer, mi antiguo jefe sugirió que Isen tomara un tiempo libre del trabajo para manejar la crisis familiar, una propuesta que parecía razonable y adecuada. Decidida a resolver esto de una vez por todas, insistí en que fuéramos directamente a la casa de sus padres. Al llegar, su madre nos recibió con una mirada cautelosa, pero fue su padre quien escuchó toda la verdad. Le expliqué todo, cada detalle, y les mostré la grabación. Isen intentó hacerse la víctima, insistiendo en que solo estaba siguiendo las instrucciones de su madre, pero su padre no se dejó influenciar por las excusas de su hijo. El padre de Isen no se contuvo, condenando tanto a Isen como a su madre por su plan. Señaló el daño duradero que sus acciones podrían causar a Bárbara, y sus palabras golpearon con fuerza. Su madre, sorprendida y silenciada por la dura reprensión de su esposo, no tenía defensa. La sala estaba cargada de tensión mientras el padre de Isen exigía que se marcharan, poniendo fin a cualquier esperanza de reconciliación. No había espacio para la negociación, ya no quedaban excusas. Mientras salíamos, el peso de la confrontación permaneció en el aire. Isen, confundido y ansioso, trató de apresurar a su madre lejos de la situación, claramente desesperado por evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su prisa solo resaltó el fracaso de su plan. Este día marcó un punto de quiebre crítico, uno que expuso la profundidad del engaño dentro de la familia de Isen y preparó el terreno para las difíciles decisiones que se avecinaban. Con claridad y determinación, supe que no había vuelta atrás. El peso de las manipulaciones de Isen y su madre había destruido la frágil base de nuestra familia, y solo quedaba un camino por seguir. En un intercambio acalorado, cuando Isen trató de justificar su presencia en la excursión de Bárbara, sus excusas se desplomaron, y pude ver cómo la realidad comenzaba a asentarse en él. El divorcio parecía inevitable, la única opción para liberar a Bárbara y a mí del control tóxico de su familia. Isen, sorprendido por mi decisión, finalmente enfrentó todo el peso de sus acciones. Su negativa, junto con la de su madre, a aceptar a Bárbara y a mí, los había llevado a este punto. Su expulsión de la casa familiar, una consecuencia directa de su propia crueldad, fue un final trágico para sus intentos erróneos de controlar nuestras vidas. Cuando dejé la casa de mis suegros, mis pensamientos se dirigieron hacia Bárbara y asegurarme de que estuviera bien en medio del caos que se había desatado. Les expliqué todo a mis padres, buscando su apoyo, y consulté con un abogado para comenzar el proceso de divorcio. La decisión estaba clara, tenía que seguir adelante por el bien de nuestro futuro. Informé a Isen que los papeles de divorcio estaban en camino y que pensaba pedir pensión alimenticia. Le dejé claro que si quería impugnarlo, era libre de intentarlo. El proceso de divorcio avanzó rápidamente. El tribunal me otorgó una pensión alimenticia significativa, un paso que sentí como un cierre necesario. En cuanto a la madre de Isen, sus intentos de desviar la culpa e insultarme fracasaron. Cuando intentó manipular la situación aún más, me mantuve firme, rechazando sus acusaciones con confianza.
Fue la última vez que le permití interrumpir nuestras vidas. La bloqueé para que no pudiera contactarme, cortando cualquier vínculo restante con la influencia tóxica que había intentado imponer. Con los asuntos legales resueltos, Bárbara y yo comenzamos el difícil pero necesario trabajo de reconstruir nuestras vidas. Encontramos paz en la compañía de la otra, y el vínculo que compartíamos se fortaleció con cada día que pasaba. Avanzamos, dejando atrás la negatividad y la incertidumbre que alguna vez nos acechaban. Mi suegro me dijo más tarde que Isen y su madre aún vivían juntos, atrapados en un ciclo interminable de culpa y amargura, una conclusión justa para su manipulación y engaño. Para Bárbara y para mí, sin embargo, esto fue un nuevo comienzo. Estábamos libres para vivir nuestras vidas a nuestra manera. Nuestra relación, forjada a través de la adversidad, se convirtió en nuestra mayor fuente de fuerza. Mientras planeábamos visitar a mis padres y mirar hacia el futuro, sabíamos que juntas podríamos enfrentar lo que viniera. El viaje nos enseñó la importancia de la resiliencia, de defender lo que es correcto y, sobre todo, el poder del amor y el apoyo entre madre e hija. Nuestro nuevo comienzo estaba lleno de esperanza y determinación, y estábamos listas para abrazarlo. Cuando lo abrí, encontré su almuerzo, una comida que había preparado con cariño para ella, arruinado, con su contenido esparcido, y el jugo de su botella de agua desaparecido. ¿Lo hizo papá?, pregunté, y ella asintió sin dudar.